Buenas noches, mi nombre es Alexander Huérfano. Vamos a hacer la grabación del aporte de las compañeras Lady, Ruth y Juliana. Ciclo de Krebs y fosforilización oxidasa. En el ciclo de Krebs y fosforilización de oxidasa tenemos su importancia. Tiene varias funciones que ayudan al metabolismo de la célula. Sin este ciclo de la célula no puede tener ni cumplir las funciones vitales. El objetivo final del ciclo de Krebs es promover la descomposición de los productos finales del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y algunos aminoácidos. Todas estas sustancias que son ingeridas al organismo a través de los alimentos se convierte en acetil-CoA con la liberación de CO2, H2O y síntesis de ATP. Tenemos características: secuencia de reacciones de las mitocondrias que oxida la porción acetilo del acetil-CoA. Enviona central, enviona central que unifica e intenta el metabolismo global, reduce la coenzima que se oxida por medio de la cadena de transporte de electrones, es la vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas junto con la fosforilización oxidasa en la principal fuente de ATP. Para las reacciones de los ciclos tenemos 8 reacciones, ¿cierto? En las 8 reacciones pasamos de oxalacetato a citrato. Entra un acetil-CoA y agua, sale coenzima, se apoya en una enzima de citrato citasa. ¿Cómo sucede esto? Pues realmente utilizamos un acetil-CoA de 2 carbonos y al oxalocetato de 4 carbonos para formar un ciclo de cítrico o citrato de 6 carbonos. Para conseguirlo transfiere un hidróxido de carbono 1 al acetil-CoA y el acetil-CoA al carbono 3 del oxilata, ¿cierto? En la reacción número 2 de isomerización, es una isomerización del citrato al isocitrato. Ayuda con la enzima de aconitrato, isomerasa, presenta una reacción intermedia en donde el citrato se convierte en cis-aconitato, entrando y saliendo agua. ¿Cómo ocurre esto? En su primera transformación del grupo pierde 2 carbonos y un hidróxido de carbono 3, formando una molécula de H2O. Se forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3 de la molécula de citrato, lo cual pasa a ser un cis-aconitato. También se transforma el OH del H2O del carbono 3 y el hidrógeno del carbono 2. Entonces la molécula pasa a llamarse cis-aconitato. En la reacción número 3, descarboxilación, pasa de isocitrato de 6 carbonos al alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Pierde un carbono. Pierde un carbono porque toma 2 hidrógenos del carbono del isotrato, lo incluye con el grupo 2, lo transfiere a la molécula NADH formando un NADH más oxígeno del carbono 3, entonces forma un doble enlace con el oxígeno restando para llamarse oxalosucinato. En ese momento la misma enzima toma el carboxilo del carbono 2 del oxalosucinato y lo libera formando en forma de CO2 del carbono 2 de la reacción del hidrógeno. De tal manera, el medio para estabilizarlo entonces pasa a llamarse acetonitrato. En la reacción número 4, descarboxilación, pasa de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos a succinil-CoA de 4 carbonos. ¿Cómo sucede esto? Comienza con CA2 de 2 hidrógenos y liberando la primera reacción del ciclo de Krebs para poder cargar el NAD. La molécula del CoA entonces tiene 2 hidrógenos y transfiere 2 NAD. En una segunda parte interviene el carboxilo con 3 carbonos, el cetoglutarato para la molécula del CA2 del CoA, lo que convierte la molécula succinil-CoA en carboxilo. Y este carboxilo entonces libera la forma de CO2. Luego de esto tenemos la reacción número 5, en donde fosforilización a hidrólisis, ¿cierto? Esta fosforilización a hidrólisis pasó de succinil-CoA a sucenato entre el fosfato inorgánico
que se unirían en la molécula de GDP, por lo que la fosforización sale en coenzima A. Interviene el succinato deshidrogenado. En la reacción 6 de deshidrogenación se pierde un patrón de oxígeno, de hidrógeno, perdón, interviene la enzima succinato deshidrógena. En la reacción número 7 de hidratación entre una molécula de agua interviene la enzima de fumarasa, se convierte en malato. En la reacción número 8 de deshidrogenación se pierden dos patrones, interviene la enzima de malato deshidrogenasa y termina en el oxalacetato y reinicia nuevamente el ciclo. En la fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de los electrones desde el NADH o del FADH2 al O2 a través de una serie de transportadores de electrones. En los organismos aeróbicos, esta es la principal fuente de ATP. La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual se oxida esta molécula transfiriendo sus electrones de O2 y la energía resultante aprovecha la forma de síntesis de ATP. Tiene lugar en las mitocondrias. La fosforilación oxidativa pues fue propuesta por Peter Michel en los años 60, ganó el premio Nobel en 1978. El acopilamiento entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa fue propuesta por Mitchell en la denominación hipótesis quimiosmótica. Esta hipótesis propone al mismo tiempo que se produce un transporte de electrones de la cadena respiratoria, existe en los transportes de proteína hacia el exterior de la matriz mitocondriana, generándose carga entre la membrana interna y dicha matriz mitocondrial. Para llevar a cabo la síntesis de ATP es necesario la contribución con el sistema enzimático llamado ATP sintasa. Complejos mitocondriales. Los componentes de la cadena de transporte de electrones se organizan en 4 grandes complejos proteicos denominados como complejo 1, 2, 3 y 4. Todas estas proteínas son de la membrana, por lo que esta cadena de electrones se localiza en la membrana interna de la mitocondria. En las crestas mitocondriales, la cadena de los electrones está organizada de tal forma que los electrones, cuando pasan por la proteína otra vez, van perdiendo energía potencial hasta llegar a un aceptor final en los electrones, que cuando el O2 se reduce forma H2O. ATP sintasa. ATP sintasa es considerado como un complejo con una parte móvil y una parte fija. Está constituido por distintos subunidades conectadas entre sí, por un tallo central formado por la proteína y por una columna externa que está constituida por una subunidad de dos subunidades B y una subunidad S. Los ATP sintasa se encargan de la síntesis del ATP, formándose por un complejo ATP de enzima. La formación de este complejo no requiere bomba de patrones, pero sí necesita la gradiente de protones generando en la cadena de transportes eléctricos. ATP sintasa estructura sintasa dispuesta en las células eucariotas en la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial. Está constituida por dos subunidades. La subunidad FO, componente que atraviesa la membrana interna mitocondrial, y la subunidad F1, esférica al 85 A, de diámetro, que sobresale hacia la matriz mitocondrial. Ciclo de Krebs y la fosforilación oxidata. El ciclo de Krebs se lleva a cabo con la matriz mitocondrial, mientras que el transporte de los electrones y la fosforilación oxidata se produce a nivel de la cresta mitocondrial. Los acarreadores de los electrones reducidos NADH y FADH2 generados en el ciclo de Krebs pasarán en los electrones a la cadena de transporte de los electrones y mediante la fosforilación oxidata generarán la mayor parte de ATP produciendo en la respiración celular. Mediante la respiración celular, pues el ácido
pirúvico formado en la glucólisis se oxida completamente a CO2 y agua en presencia de oxígeno. Se desarrolla en 2 etapas consecutivas el ciclo Krebs y la cadena respiratoria asociada a la fosforilización oxidativa. En la célula eucariotas, el ciclo Krebs tiene un lugar de matriz de la mitocondria en presencia de oxígeno. La membrana mitocondrial externa es permeable a la mayoría de las moléculas de pequeño tamaño. Sin embargo, la interna tiene una permeabilidad selectiva y controla el movimiento de los iones de hidrógeno. Muchas gracias. Se me acabó.